Hola Ulises, ¿cómo estás? Buenas Hola tardes. Buenas Enrique, tardes a todas y a todos los que nos acompañan en esta ya obligada cita de cóctel de todos los jueves, Ulises. gracias Enrique, buenas tardes a todos, bienvenidos a este cóctel y bueno, transmitiendo acá ahora de manera remota desde Veracruz. Entonces, empecemos. Tenemos un tema muy interesante, Enrique, que viene pues perfecto, ¿no? Para esta época que pues tiene mucha incertidumbre, porque la realidad es que no sabemos a ciencia cierta, ¿sí? Así ¿Qué es es. lo que va a pasar con esta tercera ola, ¿no? Totalmente, totalmente, Ulises. Y que bueno, el ser resiliente ante las adversidades empresariales, pues yo lo veo y no sé si estés de acuerdo conmigo en dos vertientes, ¿no? Uno, por supuesto que la capacidad del empresario, o sea, como persona, en primer lugar, ¿no? O los empresarios como socios, pero en primer lugar como personas, desde tu propia historia de vida, desde tu propio mindset, conocido como sistema de creencias, y desde esa crianza y educación y escolarización inicial, que como bien lo decía Piaget, ¿no? Infancia es destino, y que desde el vientre de mamá hasta los 6 o 7 años se conjuga y se fortalece y se esgrime lo que se dice por ahí desde esa teoría psicológica, que pues hoy somos de un 65 a un 80% precisamente esa historia de vida. ¿Y por qué lo menciono? Porque ahí es donde están los principios, donde están los valores, donde están papá, mamá, abuelitos, tías, tíos, hermanos, primos, maestras, maestros, el vecino de tu cuadra, que te llevaron, te enseñaron, te fomentaron, o por qué no hasta te enfrentaron, sí, a solventar los procesos de vida, ¿no? O sea, lo que las abuelitas decían, tiene usted que ser fuerte. Bueno, hoy lo entendemos en este término rimbombante, la resiliencia. Y por otro lado, en la parte de las empresas, en la cultura organizacional, ¿no? Propiamente, sí, en esta parte, por aquí José dice en cuanto a la definición de resiliencia, que pues bueno, aprovecho bajarla de aire, que es la capacidad de salir adelante de situaciones adversas, no solo bien, sino con un aprendizaje y una experiencia de vida, ¿no? Y que también abonó a la cultura, Ulises, la parte de la actitud, ¿no? Como un primer apunte, ¿cómo ves? Sí, excelente. De hecho, el tema de ser resiliente es cómo nos podemos recuperar ante una situación y qué tan rápido recuperamos esa capacidad de la operación, recuperamos esa posibilidad de seguir adelante, ¿sí? Después de que sufrimos una situación, pues puede ser traumática o una adversidad en particular que nos sacó de control y balance, ¿no? Así es, por supuesto, ¿no? Y que bueno, como bien lo dices ahora, pues si hace un año, y ahí yo quiero abundar un poquitín, leía yo hace rato un artículo en CNN precisamente, en donde específicamente en México, buenas tardes, Juan José Villanueva, buenas tardes igual, en México ya superamos ahorita la intensidad, velocidad de contagios de la primera ola. Si bien hay un factor que ha disminuido la gravedad y la mortandad, finalmente tenemos a mayor población enferma, ¿no? Entonces, esto viene a poner en jaque ya de nuevo las restricciones. Comienza Nuevo León hace 15 días con unas muy, muy fuertes. Son de los primeros en decir baja 30% la capacidad en restaurantes, lugares públicos, se suspenden ciertas actividades y de ahí, pues ahora ya nos hemos venido como en dominó. Pues uno de los primeros impactos es la generación, obviamente, económica, ¿no? O sea, el impacto económico que frena, pues, toda la cadena, que obviamente nos impacta de manera muy, muy fuerte en esta incertidumbre, decir, bueno, y mi negocio que apenas me voy recuperando o que emprendí derivado de esto, pues ahora qué es lo que viene, ¿no? Incluso, fíjate cómo esta tercera ola lo que está haciendo es que está poniendo en reto a las empresas, porque cada vez estamos viendo más que tenemos más colaboradores que están contagiados, cada vez tenemos más gente que incluso tristemente están muriendo en las empresas por los contagios Así y es. mucho más, el impacto es mucho más alto de lo que teníamos en la primera y la segunda ola. Más que nunca vemos contagios masivos por esta recuperación y esta es una adversidad que estamos enfrentando hoy en día y de manera cotidiana en las empresas. Cada vez tenemos gente con más contagios. Estaba platicando hoy en la comida con uno de los empresarios, me decía, es que la semana pasada se nos contagiaron 16 personas en la compañía y la operación se me quedó pues a medias. Así es. ¿Cómo sales ante estas cosas? ¿Cómo enfrentas estas situaciones? Y es parte del tema que tenemos el día de hoy. ¿Cómo podemos hacer las empresas para salir adelante
dada esta situación que estamos viviendo. Y ahorita utilizamos el ejemplo de la situación actual del COVID, ¿no? Pero de igual manera, vemos, por ejemplo, en Alemania, empresas que pues están con las inundaciones. En China lo que está sucediendo, en otros países están en plenas revoluciones o revueltas como Cuba o lo que sucedió en Colombia. Pues fíjense cómo el entorno hace que la empresa entre en una crisis. O sea, no basta tener la pandemia encima, sino que adicionalmente traemos un problema político, traemos un problema social y cómo la empresa tiene que enfrentar estas situaciones. Así es. Y fíjate que en efecto, previo a la pandemia, que bueno, lo hemos venido manejando, ¿no? Digo, nuestro cóctel surge esta iniciativa precisamente al hacer frente a esta crisis, pero hemos analizado durante el cóctel diferentes temáticas que, bueno, ya en los últimos tiempos, cuando se empieza a concebir estos ambientes buca o bica, ya hablábamos de 2017, 18, 19, ¿no? O sea, porque esto también hoy el aprendizaje y el conocimiento de los términos vienen acelerándose mucho, ¿no? Pero también un punto súper fundamental tiene que ver que en efecto en todo momento suceden crisis, ¿no? O sea, si nos vamos al último temblor del 2017 en México, ¿no? Digo, uno en junio del 20, el año pasado, se acordarán, estuvo ahí también ya ese que fue medio fuerte en la mañana, en junio, pero dices, bueno, no tuvo mayor repercusión, pero el del 17 finalmente viene siempre a poner a prueba y siempre en el dicho de decir, bueno, pues, ok, sí, la crisis, como incluso lo decía Churchill, nunca dejes pasar una buena crisis para sacar un gran aprendizaje, ¿verdad? Pues bueno, al margen de eso, también que tanto estamos preparados para ello, ¿no? Y en México, y algún momento, Ulises y toda la audiencia, yo dije, bueno, sí, ok, qué padre que seamos solidarios. Si alguien se acuerda del 85, solidaridad, venceremos, hay una playera y una canción con artistas, pero pasó el temblor y te sigue valiendo gorro y tu perrito se hace pipí popó en la banqueta del vecino y te estacionas donde no te toca y te pasas el alto, etcétera. Es decir, seguimos regresando como que a bases no tan productivas y dentro de ellas la cultura de prevención, la cultura de una planeación estratégica orientada al manejo de crisis, y esto un poco lo puenteo con el tema que tuvimos con la parte de gestión de riesgos, donde pues hablamos mucho de recordar a Ulises en la parte, bueno, la parte proactiva, el qué sucede durante el riesgo y la parte de recuperación, ¿no? Y resiliencia con la parte de recuperación ahí tiene mucho que ver, porque no solo es qué es lo que sucede, sino qué tan rápido saco ese aprendizaje, tomo medidas y obviamente el impacto que tiene el haber sido un poquitín proactivo. Incluso es un tema de la cultura, o sea, lo mencionabas ahora, ¿no? Tengo la experiencia, tengo la problemática y qué tanto aprendí de esta problemática, qué tanto lo estoy poniendo en práctica, qué tanto lo hago parte de mi cultura organizacional para poder reaccionar nuevamente ante estas adversidades, ¿no? Así es. Incluso, fíjate, comenta José, bueno, que si creemos que habrá un retroceso en los empleados para que regresen a las oficinas, en las empresas, pues yo creo que las empresas ya no estamos dispuestas a sacrificar o a parar nuevamente como lo hicimos el año pasado o incluso a inicios de este año. Creo que Así es. ya la empresa ya encontró un mecanismo para continuar la operación, pero a mí lo que me pone un poquito los nervios de punta es que hay gente que está falleciendo por estos esfuerzos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tanto la empresa está dispuesta a perder vidas humanas por continuar la operación? Así Por es. lo pronto, la instrucción que estamos dando en estas empresas que se están contagiando es todo el mundo a casa, porque ya sabemos cómo operar desde el home office. Todo el Así, mundo regrese a las operaciones como las hicimos originalmente y solamente las actividades esenciales para la empresa tienen que volver o tienen que mantenerse en las instalaciones. Y si no es estrictamente necesario que tengas que ir a la empresa, no vayas y mantente en casa. Adicionalmente, se están tomando medidas de sanitización en todas las empresas. Cada determinado tiempo, cada 3 días, cada 5 días, entra todo el equipo de sanitización y sanitiza, como dice uno de los empresarios, sataniza, ¿no? Toda la empresa completa, bodega, oficinas, hasta estacionamientos, ¿no? Los satanizan todos y listo, para que entonces las operaciones sigan. Entonces, yo creo que pues ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Yo creo que total. hay que tener precauciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente que no sabemos si el contagio lo puede llevar a la muerte o Así es. sencillamente solamente se va a enfermar un poco y va a volver. Soy de la idea de que
solamente las actividades esenciales son las que vuelven, todo el mundo regresa al home office y listo. Ahora, el gran cansancio de la población se nota, José, porque lo vemos en las calles. Así es. Lo vemos ahora, por ejemplo, que estoy en Veracruz, aeropuertos llenos, restaurantes llenos, la calle está llena de gente, todo mundo está afuera. Les comparto, ahora estoy aquí en el hotel y es impresionante ver cómo, pues ya vieron el escándalo que tenía aquí al lado, o sea, de la multitud de gente que está llegando a los destinos de playa por lo pronto o de descanso. Entonces, pues yo creo que uno de los mecanismos para reducir este cansancio es ese precisamente, es permitir que la gente tome vacaciones, permitir que la gente salga, pero que salga con estas precauciones y con estos cuidados. Ahora, la realidad es que sabemos que esta tercera ola, lo comentan por todos lados, comienza con los jóvenes, porque son todas las graduaciones, son todas las fiestas, todos los viajes, y pues ahí está comenzando otra vez la tercera ola, y creo que esta nos va a pegar un poco más duro por la tendencia que está teniendo, ¿no? Así es. Y Entonces, fíjate, yo creo que hay que empezar a dar estas pausas. Perdón, Enrique. sí, no te preocupes, no. Y ahí, ahora sí que la atropellada, como dice Paquito, bueno, que también es un ejercicio de conciencia, ¿no? Porque igual con las empresas que me toca trabajar, pues claro que todo lo que fue de marzo a más o menos octubre o noviembre, porque tampoco hubo así como que todo el tiempo para ver cómo le agarramos el modo a la pandemia, obviamente hubo que trazar estrategias de respuesta inmediata, pero no de este periodo, porque sí fue un poquitín como esa parte de realmente si no sé nada, o sea, todavía no hay vacunas, incluso a veces había confusión hasta de qué es una actividad esencial o no, ¿no? Y a partir de ahí, pues era, bueno, ¿cómo echamos manos para sobrevivir? Pero ahora, y hablo también de ese periodo donde se dieron estos aprendizajes que bien tú dices, que hoy se están capitalizando, ¿no? Y precisamente el día de hoy, en un grupo empresarial con 4 empresas del área de alimentos, el día de hoy, hablamos de, aparte de que curiosamente pues, necesitan, porque sus clientes y su cadena de suministro así se los piden, el ISO, el HACCP 22000, sí, del 2001, 22002, que tiene que ver las buenas prácticas de higiene por la parte de alimentos, pues llevan como línea transversal el COVID, ¿no? Entonces, curiosamente hablaba yo con la gente de mejora continua, con la gente de producción y con la gente de recursos humanos, que bueno, les digo, ya nos la sabemos, ¿no? Entonces, aquí es ya incluso cómo capitalizar la resiliencia empresarial de todo aquello que no sabíamos, que nos daba miedo y que obviamente nos impactó, a lo que ahorita ya es vamos a generar acciones. Y les comento una, ¿no? Que sobre texto de las certificaciones también se especificó el formar comités de inocuidad, calidad y salud ocupacional, ¿no? Involucrando a estas 3 áreas. Y entonces dices, ya vienen esas experiencias y esos aprendizajes plasmados en estrategia y sobre todo en acción, ¿no? Entonces, ahí pongo eso como ejemplo de que en efecto ya capitalizamos aprendizajes. Yo les decía ya, pues, como dices, Ulises, y todos lo sabemos, la ola y viene, o sea, sí todavía te da pues esta incertidumbre y miedo, pero ya le aprendimos un poquito a bajar la ansiedad, a informarnos más, o sea, también esta ansiedad y el miedo bajan por información y ahí está una primera capitalizada de la resiliencia, ¿no? Otra cosa que es interesante, si entendemos resiliencia como la gran capacidad de regresar a una operación normal después de un evento, pues ha sucedido también la alta rotación. Vemos Así es. que la rotación, o como dicen los gringos, ese turnover, ¿no? Del personal, qué tanto nuestra gente se mantiene, qué tanto nuestra gente se nos va. Y aquí el gran problema es, ¿qué estamos haciendo para recuperarnos ante una baja de esta naturaleza? Sobre todo cuando se nos va una persona clave de la organización. Y ahí la respuesta es, digo, para ir empezando a plantear soluciones, Enrique, es crear las parrillas de reemplazo. Es Pues, decir, no podemos tener personas únicas en la organización, y mucho menos después de este tipo de eventos o grandes adversidades, donde pues probablemente alguno ya no regresa o sencillamente renuncia o tiene una nueva oportunidad y se nos va. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que esperar a que se nos vaya la persona para reaccionar? Me dicen, no, bueno, es que no estamos de acuerdo en contratar a otro gerente. No estamos hablando de contratar gente. Estamos hablando de preparar a la gente que está debajo para que en el momento que surja una adversidad tengamos un respaldo, tengamos un backup.
Así es. Entonces, en algunas organizaciones, parte de los requisitos del proceso estratégico estamos pidiendo precisamente el desarrollo de estas parrillas de reemplazo. Y yo te pregunto, ¿quién va a hacer lo que tú haces? ¿Quién es el responsable, si tú no estás, de sacar adelante tu operación? Así ¿En, es. en quién nos podemos recargar, Enrique? Porque dicen, bueno, es que no hay nadie. Bueno, tenemos un problema, ¿sí? Claro, Porque entonces esa resiliencia nunca se va a dar. O sea, nunca vas a llegar a recuperar pues, la operación normal porque no tienes un respaldo, no tienes un backup que pueda hacer lo que tú haces. Como que exacto. siento que a veces estos empresarios o los gerentes nos sentimos tan indispensables que entonces no permitimos que alguien más haga ese trabajo por nosotros, porque creemos que vamos a perder el trabajo, ¿no? Pero estamos dejando de ver o estamos perdiendo de vista la importancia que tiene el tener que alguien lo haga por nosotros y nosotros poder incluso ausentarnos. Vaya, estamos hablando de vacaciones, por lo menos. O si te Claro, da diarrea, pues que te quedes en tu casa y que así alguien es. más pueda atender esto, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y en efecto, digo, hablando siempre de hacer esas sugerencias que dices de manera pragmática, bueno, pues bueno, no solo es como la resiliencia ahora en las empresas con una situación difícil la tienen, sino cómo desarrollarla, ¿no? Bueno, pues está la previsión y una de esas cuestiones es las parrillas de reemplazo, ¿no? De manera muy, muy, muy específica. En otro, también la parte del trabajo colaborativo, ¿no? Porque si bien a lo mejor, como tú dices, cuesta trabajo, y no debiera ser, ya deberíamos de apuntar que la parrilla de reemplazo es un punto estratégico que se tiene que contemplar, pero al menos yo les diría también desarrollo de trabajo colaborativo, ¿no? Porque en esta pregunta que tú haces, si tú no vas, ¿quién le entra al quite? En un principio de subsidiariedad, que recuerdo mucho, tuve un jefe que eso nos lo ponía de manera muy específica y me decía, mira Enrique, si hoy tú no vienes y sucede algo, si te sientes mal, si sales a una reunión, pues ya sea un compañero par o yo incluso tu jefe, le entro al quite. Quizás nos va a tomar más tiempo porque obviamente tú eres el experto, ¿no? Sin embargo, lo podemos hacer. ¿Y sabes qué es lo que había en ese punto? Una inducción precisamente a este trabajo en equipo y esta inducción a un proceso solidario de trabajo, porque a veces también no se hacía, ¿no? Entonces, hablando de nuevo de cultura, también la resiliencia tiene que estar muy soportada en un esquema de cultura organizacional fundamentada en la colaboración, que ese es otro. Y yo preguntaría, ¿qué tanto nosotros hacemos que esa colaboración sea un valor constante y no necesariamente escrito en la plaquita, que realmente se tenga incluso como regla no escrita del juego para hacer frente a estas adversidades y nada mejor que el soporte, yo les digo en la resiliencia, bueno, y si no puedes solo, pues no lo hagas solo, respáldate del equipo, ¿no? Entonces, ese sería otro apunte, aparte de esta cuestión de la parrilla de reemplazo como una política, incluso capital humano, que tanto en la cultura desarrollo ese sentido de equipo para que, bueno, pues salgamos adelante, ¿no? Excelente. Ahora, fíjate, estamos hablando ahorita de la estructura organizacional, pero hablemos también de las áreas, por ejemplo, que son áreas de staff o áreas de soporte, pero que curiosamente cuando esas áreas de staff no funcionan, paralizan toda la operación. Así es. Y estoy hablando particularmente del área de tecnología de información. ¿Qué Sí. pasa en la organización cuando el sistema deja de funcionar? ¿Qué pasa en la organización cuando no tenemos internet? Bueno, ahora en esta época es como tirarte por la ventana. O sea, es lo mismo. Totalmente. No tienes internet en casa o oficina y pues bueno, te puedes colgar de alguna lámpara. O sea, No, el hombre, punto es que es caótico. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer para salir adelante y ante una adversidad que a lo mejor no es una gran adversidad, pero es la adversidad que estás presentando en ese momento? Y fíjate exacto. que platicaba en la semana con un departamento de tecnología e información de una agencia muy grande y la primera pregunta que les hacía es, oigan, ¿ya tienen el famoso DRP? Es el plan de recuperación de desastres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el servidor central deja de funcionar? ¿Qué Así es. pasa si se corta el internet? Y entonces les veías la carita diciendo, bueno, es que no tenemos un plan que nos permita recuperar la operación en tiempo y forma. Entonces, ahí de entrada, pues no hay una resiliencia. O sea, no vamos a recuperar nada. ¿Por Claro, qué? Porque vas a dejar de facturar, vas a dejar de registrar tus operaciones, vas a dejar la operación completa. Y eso que es un área de soporte. Y sorpresa, el área de soporte los pone en jaque a todos.
Y les preguntaba a la otra, ¿no? Le digo, bueno, ¿cuánto tiempo te tardas en levantar otra vez todos los servicios? Y Ujú. entonces ahí es donde empiezan las complicaciones, porque son cosas que no habían pensado. Entonces, fíjate cómo va desde que, pues, mi estructura organizacional no tiene un respaldo, Ujú. mi organización de tecnología e información tampoco tiene un respaldo, o no tengo una salida. Cada vez escucho más que la gente contrata dos Infinitum, ¿no? O sea, tiene el Sí. Telmex y tiene el de Total Play o tiene otro en la casa. Me dice, bueno, es que me falla uno y me brinco al otro. Fíjate cómo ya los simples ejecutivos, los usuarios, los amos y amas de casa, ¿no? O sea, la gente que ya está en casa, ya está pensando en un plan de recuperación. Así es. Fíjate qué maravilla. O sea, ya estamos creando planes para poder controlar las adversidades. Es No, que si no tiene ojalá Telmex, pues me salgo por otro y ya está. O sea, esa forma de pensar de cómo recupero algo que me está frenando, ¿no? ¿Cómo salgo de este problema? y fíjate que ahí en ese punto, y lo mencionas bien, el dato de la digitalización, ¿no? O sea, que en este año y medio, 18 meses más o menos de pandemia que llevamos, se dio un brinco que lo que, hablando de una digitalización social, íbamos a hacer entre 3 y 5 años, ya lo hicimos en uno, ¿no? Producto de esto, de buscar el cómo no me quedo fuera de la jugada, ¿no? Y entonces, bueno, al margen de proactividades o no, aquí mencionaste algo importante, ya cómo estamos reaccionando, ¿no? Y si la persona normal, vamos a llamarlo así, en el hogar, un trabajador de una fuerza de trabajo operativa, no se diga las y los ejecutivos de medio o de alto nivel, tuvieron que moverse, ¿no? Y yo quiero plantearte un ejemplo de esto así, igualito. Me toca ser, pues también ponente y capacitador con la Fundación de Coca-Cola acá en Hidalgo de las Margaritas, ¿no? Y ellos tienen esa fundación, Misión de Doña Margarita, donde desde las esposas, mamás, abuelitas, tías, cuñadas, nueras, sobrinas, que tengan, toda la gente que tenga mujer, un familiar en Coca-Cola, de esa embotelladora, accede a esta fundación. Y me dio muchísimo gusto porque en este enero, ¿sí? Ellas habían parado porque todas las conferencias se daban y iba la abuelita, o sea, la mamá de un colaborador que nos ayudaba en corte de caja desde hace 25 años y que ya es abuelita y que iba caminando y a veces hasta con bastón a recibir la plática para motivarse a tomar un taller de manualidades o de repostería o talleres de lectura, ¿sí? Ese tipo de cosas para que se volviera a reactivar, porque paró 8 meses la actividad de esta fundación, dijo la presidenta, vamos a ver cómo le hacemos, pero digitalicemos. Y convocó para hablar con todas las que estaban inscritas y, oye, tienes una nieta, hijo, hija, sobrina, sobrino, yerno, nuera, etcétera, que te permita acceder al proceso digital. Y no me lo van a creer. 90% de las asistentes se enlazó y estaba la nieta poniéndole el Zoom, ¿sí? Y me dio mucho gusto, gracias a Dios, saludar, y curiosamente hasta el corte del mes de marzo no se había muerto nadie de este año, y saludarlas a la distancia y ver que la señora, pues a lo mejor no movía nada, es una señora Lupita hermosa en Cuautla, su nieta al pendiente me saludaba, la nieta le dejó a mi abuelita y seguía. Y les quiero decir que el proceso siguió, ¿no? Y entonces ahí vemos como una asociación civil, una organización, buscó el medio, ve cómo le hizo, superó la traba, algo que la paró durante 6, 7, 8 meses, dijo, bueno, ¿y cómo le podemos hacer? Se toma una decisión y dice, bueno, ya sacudámonos el polvo del rodillazo y vámonos hacia adelante, ¿no? Y al día de hoy está operando normal. ¿Y qué creen? Maravilla. Que modificar su esquema de capacitación. Ahora vamos a las empresas. Ulises, lo que iba a decir definitivamente, y con lo que tú comentas y lo que hemos visto esta semana, modificar nuestro modelo de negocio. Ahí hay otro punto donde se refleja la resiliencia para capitalizar los aprendizajes y que esta adaptación del modelo pues nos permite ir para adelante, ¿no? Ahora, déjame plantearte algo sobre lo que estás comentando y que híjole, me llamó mucho la atención. Porque la empresa tenía una operación normal. Así es. Viene el desastre. Y tomamos el ejemplo típico ahora de pandemia, ¿no? Pero intenta recuperarse, pero cuando se recupera, llega a una normalidad diferente. Es decir, ya no sigue ni siquiera el rumbo ni el camino que tenía originalmente. Así es.
Entonces, ¿qué tengo que considerar para regresar al punto de origen? Que curiosamente mi punto de origen ya va a ser distinto, porque quiero que sepas que el mercado ya cambió y las empresas ahora tienen ventajas competitivas tecnológicas superiores a las ventajas competitivas que tenían anteriormente. Entonces, ¿a dónde estás regresando? Yo creo que es un replanteamiento del plan de negocio, es un replanteamiento del modelo de negocio, de hacia dónde tienes que redirigir la empresa después de un desastre de esta naturaleza. Totalmente. Fíjate que ¿No? retomo un poco, Ulises, pues lo que nos compartió Ludivina, ¿no? Cuando estuvo en programas pasados, ¿no? El punto de no retorno. Incluso yo en lo personal he manejado en las ponencias que tengo, les digo, ya no le llamemos nueva normalidad, porque de normalidad no tiene nada. Nada, Estamos es viviendo una nueva realidad. O sea, y exacto. ese, como bien dices, regresar a lo que era el modelo de negocio, pues yo te podría decir ¿qué te gusta? Digo, más o menos, echemos de número, entre un 40-60% máximo de lo establecido en un modelo de negocio es lo que, entre comillas, podría decirse que se queda como base, ¿no? En un back to basis. Pero todo lo demás, el 60, 50 o 40%, dependiendo de esa, vamos a llamarlo así, de esa ponderación que acabo de hacer, pues va a ser nuevo, completamente Es un nuevo. negocio distinto, es un mercado diferente y son clientes con exigencias y demandas distintas. Así es. Entonces, en tu plan de recuperación, me parece que tienes que reorientar lo que estás haciendo precisamente a esa nueva realidad que estás planteando. Porque si quieres regresar a como estabas originalmente, no vas a llegar a ninguna parte. O sea, te Así es. vas a quedar en un nivel que ya ni siquiera es competitivo o que ya ni siquiera es relevante en el mercado. Entonces, fíjate qué interesante el plan de recuperación para lograr una resiliencia a una nueva realidad Así es. y una nueva realidad empresarial. ¿Por qué? Porque el mercado cada vez está cambiando y se está transformando. Y lo que vemos después de estos grandes eventos es que incluso desarrollan nuevas ventajas competitivas que los Totalmente. hacen distintos en el mercado, ¿no? Totalmente. Fíjense que aquí al lado, o sea, literal les comparto aquí de la casa de ustedes, estoy a 15 metros de la cocina de un nuevo restaurante, digo nuevo por instalación. Se llama aquí en Pachuca Cake House, ¿no? Ya tiene como 8 años en el mercado. Aquí al lado es una plaza nueva que había estado literalmente inhabilitada durante toda la pandemia y cuando comienza la recuperación, este restaurante dice, voy a abrir esta sucursal. Y esta sucursal, que es la más grande, durante todo lo que se permitió ahorita, digamos, a foro normal, estuvo llena porque chilaquiles son muy típicos. Pero les quiero decir algo, en el modelo de negocio, ¿sí? En los otros locales, se mudó a la parte del pick-up, ¿sí? O de la entrega a domicilio de los chilaquiles. Rojos o verdes con arracheras, espero no, que ya hayan comido y no les den antojo hasta ahora. Pero eso fue un producto que catapultó las ventas y era un restaurante que no tenía entrega, ¿eh? O sea, de Rappi y de Uber Eats y de esas cosas o del taxi, no sabía nada porque tenía un mercado cautivo, ¿sí? Algo así como allá en México, el restaurante del tío Toño, don Antonio, no me acuerdo, don La Toño, casa de Toño. la casa de Toño, que vemos filas de 60 personas de la mañana previo a la pandemia, algo así, ¿no? No se va hacia allá. O sea, de hecho, ahorita dice, no he vuelto a tener el aforo por los porcentajes y demás que se tenían en un inicio, pero te quiero decir que la entrega del pico, el delivery o pick-up y el hacer alianzas con estas empresas de entrega, aproximadamente significó el 35% Claro, del nuevo modelo de negocio. claro, claro. Mira, lo que está comentando José, o sea, efectivamente, los negocios se están basando en la digitalización, Así pues es. para recrear sus nuevos modelos de negocio. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que es una salida muy económica. Nos dimos cuenta que en el modelo de negocio podemos ahorrar cualquier cantidad de costos y gastos e incluso de inversión en personal, Totalmente. precisamente, e incluso dar un servicio superior a lo que dábamos originalmente. Entonces, esto se vuelve parte fundamental de este desarrollo, donde vemos que la digitalización es parte, sí o sí, de los nuevos modelos de negocio. Ahora, por otro lado, también sucede algo muy interesante. Quiero que vean que la inversión en la capacitación y el entrenamiento de la gente es lo que puede hacer que la empresa pueda
recuperarse ante una situación de esta naturaleza. En la medida en la que yo pueda tener a mi gente bien capacitada y bien entrenada, va a ser un elemento que va a potencializar radicalmente mi recuperación en la empresa. En la medida en la que yo capacite y entrene en los procesos fundamentales incluso, ¿no? O sea, entiendo que hay procesos que no podemos invertir tanto en esto, pero no es una solución rápida, es algo que tenemos que empezar en el tiempo. Y en la medida en la que yo entrene a mi gente y capacite a mi gente, lo que va a suceder es que voy a tener las mejores parrillas de reemplazo, voy a tener la planeación de los procesos y la anticipación a lo que pueda suceder. Pero si no tengo gente bien entrenada, Enrique, lo que va a terminar pasando es que difícilmente voy a lograr una recuperación en la medida en lo que yo quiera recuperar, ¿no? Exactamente, sí, 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 definitivamente, definitivamente, Ulises, y digo, hablamos, y ahorita que decías, bueno, ¿y qué recomendaciones, no? Pues bueno, ante esta nueva tercera ola, ante los aprendizajes que tenemos, ante ya la resiliencia, digámoslo así, desarrollada, pues bueno, no nos queda otra más que definitivamente ahorita establecer la anticipación, ¿no? Ahorita muchas empresas están trabajando en anticiparse, ¿no? O sea, es decir, bueno, iba yo a llegar a este momento de comentarlo. Ahorita muchos empresarios, muchas personas decimos, ya me la sé. O sea, ya nos la sabemos. Ahorita tenemos alfa, beta, gamma, delta, o sea, ya son 4, ¿no? Y veía yo un reportaje en la mañana igual de esta revista de Lancet, ¿no? Que es tremenda, que es 1000 veces más virulenta, ¿no? Cualquiera de estas, o sea, digo, ahí dejo el dato, digo, de Lancet es más contagiosa, ¿no? más contagiosa, ¿no? Entonces uno diría, hay en la torre, ¿no? O sea, uno diría, hay en la torre, ¿a qué me estoy enfrentando? Sin embargo, aunque hoy la amenaza sea mayor, yo ya tengo aprendizajes, ¿sí? Y estos aprendizajes, más la experiencia, más la actitud, aprendizaje, experiencia y actitud, son lo que sustentan las acciones de la resiliencia, ¿no? Porque, digamos, no habría una resiliencia efectiva si no tengo la actitud, si no pierdo los miedos y si no capitalizo los aprendizajes, ¿no? Y esto que decías de la parrilla de reemplazo, bueno, es un ejemplo muy específico que va al factor clave para hacer frente a esto, que es el capital humano, ¿no? Y a lo que va el punto también es al tema de la anticipación y la planeación. Me queda claro, lo hemos dicho un millón de veces, nadie anticipó lo que está pasando en este momento, pero lo que es un hecho es que sí hemos anticipado movimientos en el mercado, sí hemos anticipado las tendencias y los hábitos de consumo de nuestros clientes y consumidores. También hemos anticipado lo que es la temporalidad en la comercialización de productos. Fíjate, anoche estaba con un grupo de empresarios de agronegocios, estábamos en una sesión muy interesante, me decían, bueno, pues es que estoy haciendo mis proyectos de inversión para todo lo que viene en el 22 y el 23, y me dice, y bueno, ¿y qué hago? Le digo, bueno, pues despierta, o sea, Claro. voltea a ver el mercado, tú sabes cómo se mueve, por ejemplo, el trigo, tú sabes cómo se mueve el maíz, tú sabes cómo se mueve la leche, o sea, cuándo hay una estacionalidad y cuándo no la hay. Y lo interesante es que eso lo tienes que anticipar en tu plan y en tu Así es. proyecto de inversión. Entonces, vemos que también esta parte de planeación y anticipación de recursos financieros, humanos, ¿no? Legales, de mercado incluso, en la medida en la que yo anticipe estos elementos y lo pueda planear, entonces mi recuperación va a ser mucho más rápida y voy a ser mucho más resiliente. ¿Por qué? Porque ya anticipé lo que puede llegar a suceder. Te comparto, Enrique, que hay un análisis en la parte financiera que llamamos el análisis de sensibilidad, en el que lo que hacemos es que evaluamos escenarios. Y Así es. entonces podemos poner, ¿no? Bueno, el mejor escenario, el peor escenario, o lo que comúnmente va a suceder. Pero lo que estamos haciendo ante esta situación, quiero que vean que estamos encuadrando el riesgo. Ujú. En la medida en la que yo sepa medir el riesgo, o incluso cómo es que se genera ese riesgo, pues es en la medida en la que lo voy a cubrir o lo voy a mitigar. Claro, Es en la medida en la que lo puedo incluso hasta prevenir. Y así es. entonces creamos estas matrices, ¿no? En el análisis de sensibilidad, donde decimos, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? ¿Cuál es el impacto que pueda tener, ¿no? Este riesgo en cuestión? Y entonces vamos midiendo prioridades
y estamos evaluando lo que realmente pueda suceder. Así Fíjate, es. platicaba con un área de auditoría y me decían, bueno, sí, ¿cómo establezco las prioridades para auditar mis procesos? Digo, fácil, vámonos, ¿no? A la tabla de riesgos. Ujú, ¿Qué puede suceder y qué impacto tiene? así es. Y entonces, en una simple matriz, ¿no? De 9 dimensiones, encontramos rapidísimo todos los riesgos críticos y el foco que tiene que tener el área de auditoría como tal. Y Contraloría, ¿no? O sea, la idea es que ya sabemos qué evaluar, porque en el momento que sucede, ya sé cómo reaccionar. Entonces, esta es otra herramienta más que me puede servir precisamente para hacer una recuperación resiliente ante cualquier adversidad que pueda tener la empresa. Totalmente, totalmente de acuerdo, Ulises. Y dentro de, pues bueno, esta parte de la parte del riesgo, y ahorita contestando un poco igual lo que José nos dice, cómo superar los aspectos emocionales de las personas que tienen miedo de enfrentarse a esta tercera ola. Bueno, previo a esto, todo esto que mencionaste del riesgo, a un análisis de sensibilidad, Ulises, es de manera específica relacionado también con el manejo emocional. Porque a veces la gente no está acostumbrada a hablar en términos de riesgo. Ahorita lo dijiste, a ver, espérame, muy fácil, ¿no? O sea, ¿cuál es aquel, sí, que más está latente? Y sobre eso nos vamos a generar esas prioridades, ¿no? Hacemos ese análisis y es lo primero que atacamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, la gente hoy, y lo he percibido estas últimas 2 semanas, de verdad es que apunta para todos lados en 360 como para tratar de paliar el miedo, que más que nada yo le llamaría incertidumbre, porque hay gente muy valiente en las organizaciones que hace que las cosas sucedan, pero sin embargo esa incertidumbre ahí está, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo le damos a estas personas, bueno, no solo ante el COVID, sino ante todo, pues protocolos, ¿no? Ante COVID, pues que la empresa asegure en el área de la salud, ¿sí? Una mayor regulación, ser más estrictos y cuidarnos. Para yo garantizarte que si vas a entrar aquí, se te va a sanitizar cada media hora tu escritorio, te vamos a dar una toallita con Lysol para tu compu, y a ti, pues luego te vamos a tomar la temperatura, y cliente, proveedor, socio, quien llegue, se le va a prohibir la entrada si es que presenta algún síntoma. Hemos destinado un área específica para atender a agentes externos a la empresa donde no tendrán contacto con ustedes. Y es, entonces, en la medida que tú le das certidumbre y seguridad a la gente, en esa medida vamos disminuyendo precisamente los miedos, producto de disminuir los riesgos y su impacto, y obviamente comienza otra estabilidad nueva ante este escenario, ¿no? Correcto. Y mira, comenta muy atinadamente, Arturo, efectivamente hay un capítulo en lo que es la Administración Avanzada de Proyectos, el Así es. PMBOK, donde hay un capítulo específico de riesgo y nos platica cómo es que puedo mitigar este riesgo, cómo puedo identificar primero el riesgo y después cómo puedo mitigarlo. Porque la intención es que tenga estas matrices simples que Así me es. permitan entender en qué momento la operación que estamos teniendo puede entrar en una fase crítica o puede desviar o desvirtuar lo que estoy haciendo. Y eso me va a desviar radicalmente del objetivo. Entonces, bueno, es una buena referencia. Muchas gracias, Arturo. Y Sí. me pregunta José, ¿quién es el responsable de analizar y prevenir los riesgos, tanto en materia fiscal, laboral, procesos, innovación, sanitarios, ¿no? De competencia o del modelo de negocio? Bueno, la primera pregunta, José, la primera respuesta que te puedo dar es que de entrada el dueño del proceso. Así es. O sea, me parece que el dueño del proceso es el responsable de identificar los riesgos. Pero a veces estamos tan metidos en la operación que dejamos pasar los riesgos. Y entonces se vuelve fundamental un área de auditoría o un área de contraloría, Así es. donde lo que hacen estas áreas eh, se enfocan precisamente a mitigar estos riesgos. Ahora, cada quien le llama como quiere. Por ejemplo, en el área contable se llama el sistema de control interno, ¿no? Así es. Entonces, los contadores te van a hablar del sistema de control. No es otra cosa más que un auditor, es un contralor que está evaluando que las operaciones contables estén bien hechas. En las áreas de producción le llamamos calidad, donde calidad está supervisando, hace sus revisiones de que efectivamente pues, las cosas no se salgan de control. Por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Nos equivocamos en la producción, pero calidad no frenó el embarque. El embarque fue al cliente. El cliente puso el producto en el punto de venta. El cliente final, el consumidor final se queja y el cliente se da cuenta finalmente y nos regresa la mercancía.
¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta que la mercancía vaya, venga, esté en el punto de venta 1000 veces, ¿no? A poner una persona de calidad. Claro. Una persona que esté auditando, que esté supervisando, que cumple con los estándares que hemos definido previamente y cuántas veces no hemos visto en los productos este sellito de quality control, ¿no? O sea, es decir, ya lo revisó calidad. Bueno, pues eso es una forma de prevenir un riesgo. Así es. Entonces, aquí la respuesta es tanto el dueño del proceso como el área especializada de auditar al proceso. Y Totalmente. tiene muchos nombres. De entrada, yo le estoy llamando, una empresa, estamos creando un área de Contraloría y es típico el nombre en inglés que es compliance, Así. cumplimiento. ¿Sí? Ahora las empresas están invirtiendo en áreas de cumplimiento y ahí es donde entra el auditor, el contralor, el de calidad. ¿Por qué? Porque tratan de vigilar el cumplimiento de los procesos internos de la empresa. Entonces, la respuesta es compliance, cumplimiento. Así es. Así es, Ulises, completamente, ¿no? Y también parte de lo que nos dice el tocayo Enrique, ¿no? O sea, todas estas áreas están involucradas en este proceso. Llegaste al, digamos, el resumen o el punto focal hoy, que es cumplamos lo que tenemos que cumplir, ¿no? O sea, valga la redundancia, ¿no? El compliance te lleva, y por eso está clasificado entre compliance externo y compliance interno, donde incluso hace 15 días me tocó en una empresa, estamos entrando precisamente y se habló de este órgano de control que está revisando, aquí es la industria de alimentos, es acá por el Mestitlán, en la Sierra del Estado, donde obviamente no nada más surten a la central de abastos, que ya están muchos implementando controles de calidad, sino le venden calabacitas a Walmart, ¿no? Entonces, agárrate, porque tu producto debe tener bajo la norma y bajo los estrictos controles de calidad para evitar alérgenos, patógenos y cuanta cosa, muchas situaciones. Entonces, romper la visión del empresario tradicional, vamos a llamarlo así, en cuanto a nada más iba, entregaba, le pagaban y se acabó, ahora decir que tiene que llenar una serie de requisitos, cumplir toda una hoja, pero si quiere estar en la jugada, pues lo tiene que ver y debe entender que también este compliance le cubre a él y a todo el proceso virtuoso y la cadena de suministro en la que participa, ¿no? Bueno, y aparte, no vimos también el gran tema de decir que para poder participar en Walmart, por ejemplo, pues va a necesitar una inversión financiera considerable porque, lo dijiste muy rápido, le van a pagar, ¿sí? Pero la pregunta es en cuánto tiempo. Que es lo ¿Por que qué? hemos visto. Porque Walmart tiene tiempos de pago promedio de 60, 90. 120 días. Entonces, ¿quién aguanta 120 días sin comer? O sea, es una cosa terrible. Claro, Entonces, ¿qué capacidad financiera debes de tener para poder aguantar esos trancazos, ¿no? por supuesto. Y mira, ahí te va la otra, hablando del tema financiero. Vemos que la base fundamental de cualquier organización y incluso, déjame lanzarlo así, de cualquier familia, de cualquier persona, es el ahorro. Así es. Cuando sufrimos una situación de crisis, una situación adversa, precisamente el ahorro es el Ujú. que nos permite salir adelante. Así es. Y ese ahorro está traducido en inversiones, inversiones que pueden estar en bienes inmuebles, inversiones que pueden estar en algún instrumento financiero, en el sistema financiero mexicano, lo que sea. Pero en principio, pues hasta la frase esta famosa, para contrarrestar los males están los bienes. Claro. Por eso la gente, pues históricamente, pues invierte en bienes inmuebles, ¿no? Precisamente para tener un respaldo al momento que necesita salir adelante, al momento que necesita recuperarse de alguna manera. Entonces, yo te diría que otra herramienta, otro elemento que nos puede ayudar en la recuperación y verdaderamente ser resilientes es tener un respaldo financiero Así es. basado en los hábitos del ahorro. Ujú. Y me atrevo a decir que el ahorro es la base para la organización, para la persona, para la familia, hasta para un país. Así es. Si un país tiene los recursos para recuperarse ante una situación adversa, va a salir sin problemas. Pero ¿qué pasa cuando no los tienes? Así ¿Qué es. pasa cuando eso no se da?
Paco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues una disculpa grande, se me fue la luz y ¿qué crees? La ¿Quién me resiliencia, paga? luego, ¿Qué, luego. qué organización resiliente me paga el no haber estado a tiempo? Pero aquí, fíjate que escuchándote, Ulises, me recuerdas la frase que yo la aprendí de mi padre, ¿no? Para tus grandes males, tus capitales, ¿no? Ujú, ujú. Así, Correcto. mucho parafraseando la frase que dices, No, por supuesto. ¿no? Y bueno, hoy que es cumpleaños del doctor Ricardo Bolaños, me recordabas en un cóctel pasado que él tiene un libro sobre dichos, ¿no? Aplicados en press. Sería bueno Correcto. rescatarlo, ¿no, Enriquito? Ese librito. Así es, hace un año lo comentábamos, ¿no? Hace un año, Enrique, mira, nada más, ¿no? Pero aquí Exactamente. estoy, Muy colegas. bien, excelente, bienvenido. Entonces, bueno, pues hablamos precisamente de esto, ¿no? De las grandes herramientas que podemos utilizar, pues para recuperarnos ante una adversidad. Incluso, efectivamente, José, lo que dices, no solamente es tema del ahorro, sino también el crédito, pero pues incluso meterse en un crédito, pues es como la salida más sencilla, pero te estás metiendo también en otro problema, ¿no? Claro. Porque luego habrá que pagar ese crédito. Entonces, claro, te ayuda a salir en el momento de lo que está sucediendo, pero al final del día, pues yo te diría, creo que la mejor manera es esa anticipación, esa planeación financiera, donde yo a través del ahorro tengo elementos para poder recuperarme fácilmente o más fácilmente. Ahora, claro, siempre la ayuda financiera de un tercero, un apalancamiento siempre ayuda, ¿no? Paco, por favor, adelante. Bueno, no me acuerdo en inglés, a lo mejor Enriquito Ulises me recuerdan, o alguien del público, cómo se dice jineteo en inglés, pero de ti aprendí hace años, Ulises, que las tarjetas de crédito bancarias me pueden dar hasta 50 o 51 días de jineteo. Entonces, yo quisiera conceptualizar dos cosas, una más estratégica y la otra más cuantitativa, no siendo, deja de ser estratégica. Yo creo que el dinero de otros son para mis cosas operativas, para mi gasto corriente, Correcto. pero mi dinero son para las cosas estratégicas. Recordarás que con algún grupo en Veracruz lo comentábamos y generó tanto resquemor, Enriquito, que Ulises tuvo Sí, que sacar su Apple con su Super Excel y les hizo un ejercicio de proyectos de inversión donde me diste la razón ya desde un análisis matemático financiero del riesgo, ¿no? Que esto corría. Entonces, y esto te recordarás que lo trajimos en un KPI, bueno, que no es de nosotros, es de la comunidad financiera, que se llama ciclo del negocio o ciclo de conversión del efectivo, que en realidad ahí vemos el capital de trabajo, lo que entra y lo que sale, ¿no? Que entra en el activo circulante, días inventario convertido en ciclo, ¿no? así es. No en valor contable, sino, ¿no? 360 entre el valor contable, y pues ahí te dan los días, ¿no? Por ejemplo, del inventario, cuántos días tienes en inventario, asumiendo que el balance es al final de un periodo X, ¿no? Y, y más las días cuentas por cobrar. Eso Exactamente. como entrada. Y le restamos lo que sale. ¿Qué sale en el capital de trabajo? Principalmente los días cuentas por pagar. Entonces, si el resultado es negativo, entre más negativo, más financiamiento tienes de palanca operacional. Ahorita que hablaste del plan financiero y que entré en el momento, creo que estabas hablando de esa, de esa resiliencia, pero también yo lo sumaría no procrastinar, porque si Muy buena. retrasas un día, demoras un día porque que no vino el tesorero, que el financiero, que no, espérate. Esto como aquel cliente, ¿cómo se llamaba, Ulises, que firmaba sus cheques y firmaba cerca Todavía. de 200 cheques todos los días? Y en Sí, el banco al día siguiente le rebotaban al contador, a la contadora, ¿era? ¿Por qué? Porque la firma Con su de los firma, cheques de a partir de las 4 de la tarde porque ya no las era, últimas firmas ya no eran las ya no ya mismas. sé eran las cuál, mismas. pero me voy a evitar decir el nombre de la empresa porque es una empresa Ay, de Toluca, ¿no? En el cual tú les dijiste, oye, para eso hay un General Ledger dentro de un módulo del SAP o del RP. ¿Por qué ¿qué es no eso? automatizas los cheques que van?
en la cadena de valor. ¿Para qué para qué necesitas Tanto cuento, ¿no? Bueno, Además está la banca digital en ese recordaste momento esa entrando. historia de hace 10, 12 años, pero te tengo que decir que ahorita tengo un caso exactamente igual, acá en el estado de Veracruz, donde el financiero sigue firmando los cheques. Oye, yo lo correría. A ver, Estábamos todos impactados, era así de, ¿en serio sigues firmando los cheques? Me dice, sí, sí, güey. ¿Y por qué lo haces? Es que siempre lo hemos hecho así. ¿cuál es el costo oportunidad de esa actividad, Enriquito? No, bueno, ¿cuánto, Tú que cuánto eres cuesta mucho que de calidad firmes cheques, total. no? ¿Qué está haciendo con el tiempo y qué está dejando de hacer con un tiempo que es de la empresa? Totalmente, ¿no? Pues está operando por dejar de hacer trabajo estratégico, ¿no? O sea, definitivo, ¿no? El tiempo que inviertes en estar checando el cheque y revisarlo y firmarlo y la póliza y cuánta cosa, o sea, Ya iba a sea decir uno con P, pero mi varios. moral me lo impide hoy, Enriquito, pero es una tontería. Sí, claro. El tiempo perdido en un ambiente buca jamás regresa, Ulises. Y lo desperdiciamos en una junta, en un reporte, en esta firma, que los banqueros, a lo mejor yo me imagino que la cajera del banco, pues cuando lo ve, pues pena ajena, ¿no? Oye, Claro. que No, bueno, y que le reboten el cheque porque no es su firma, porque ya se cansó de firmar. Digo, oye, consíguete un sello, mano. Ándale. oye, y una Ay, devolución, no. acuérdate que es un no ingreso. Y muchos contadores no se acuerdan de cómo un estado de pérdidas y ganancias debe de tener venta bruta, venta neta, descuentos, Sí, sí. devoluciones, cupones, bonificaciones. O sea, si te regresa el banco un cheque, ese tiempo, te acordarás del esquema de estado de pérdidas y ganancias que les hicimos, cuando en un ojo podían ver que destruye valor. Claro. En Sí, cuadrantes, ¿te sí. acuerdas de ese esquema, Ulises? Y Sí, sí, sí. Y fíjate que orientado a eso, o sea, es, cómo esperas recuperarte ante una situación de esta naturaleza cuando tus procesos son arcaicos o tus procesos son viejos o sencillamente no están bien estructurados? O incluso, mira, la pregunta que te hacen, Enrique, que es muy buena. Sí, Dice, bueno, ¿qué tanto es que tu operación te estás financiando de proveedores? Bueno, pues el esquema de Walmart es exitoso, el modelo de negocio de Walmart es fantástico, pero la gran pregunta es, ¿a cuántos proveedores no ha quebrado? fíjate que ahí yo respondería a Ulises y para José y Paquito, bueno, a ver, punto uno, ¿no? Hasta nuestros mismos clientes, no sé, yo estoy seguro que nos ha pasado, lo hemos comentado Ulises, Paco, con Pati, con el mismo Ricardo, César, entre bambalinas, entre nosotros y va para todas y todos, que a veces los clientes nos presumen imponer sus condiciones, ¿no? O sea, es como, me lo fregué, ¿no? Y valió mi política y la frase del mexicano te, José, que va eso, ¿no? Y si quieres, ¿no? Hoy nos estamos encontrando gente que te dice, pues no, no quiero. Y aparte no eres el único proveedor, ¿no? O el único cliente en un determinado momento, porque jugamos con los días crédito hacia ambos lugares, ¿no? Pero si yo soy el cliente, ¿hasta dónde estiro la liga, como tú dices? Pues bueno, aquí yo respondería con otra cuestión que estamos viendo ahorita de los negocios y las empresas conscientes, ¿no? O sea, si bien conocemos el mercado, como por qué tendría yo que sangrar, ¿no? O sea, también, y Walmart lo decías, bueno, pues es que ya no sé si sea agiotismo comercial o cómo Sí, no, o llamarlo sea, dentro de ya lo es un que abuso. es un abuso, porque no lo aguantan más que grandes corporativos, ¿no? Y entonces esos otros grandes corporativos se surten de los minoritarios que no aguantan, sacrifican el precio y al final de cuentas en la cadena virtuosa del valor y del dinero, pues cuando uno deja de ganar o se ve afectado, pues finalmente todo el mercado pierde tarde que temprano. Entonces yo aquí al margen de echarle números financieros y sacar tasas internas de retorno y valores presentes y del dinero al futuro, etcétera, yo creo que aquí más que nada, José, y todos es un ejercicio, yo diría, de conocimiento de mercado y también por otro lado de conciencia, incluso más que de un negocio ético que va junto con pegado, de conciencia, ¿no? O sea, digo, entiendo, porque yo creo que muchas y muchos de nosotros también nos financiamos, se nos ofrece cierto crédito, pero son cuestiones que están razonables, ¿no? O sea, incluso en la parte del crédito, pues como bien decía Ulises, Arroz tiene que pagar, pues yo hasta preferiría pues adelantar los plazos o hacer un pronto pago, etcétera. Pero eso tiene que ver mucho la parte de la conciencia, ¿no? Entonces, por eso a mí, cuando tengo clientes
La verdad es que los confronto de manera muy amable y les digo, oye, bueno, pero es que tú lo ves como un triunfo, ¿no? Y a veces se mofan y llamadas que estamos en juntas o demás, y dile, pues, ¿qué está el precio? Pues, a ver si quiere, y colgando, a ver hasta dónde aguanta. Pues ya de entrada ahí, pues yo no te consideraría, no te consideraría empresario, ¿no? O sea, estás reventando el mercado. O sea, simple y sencillamente eso no es una práctica, vuelvo a decir, ya ni ética, ya ni comercial, financiero, empresarialmente factible, sino pues pasamos a la inconsciencia, ¿no? Yo ahí lo diría. Fíjate que en esos dos comentarios, de Ulises y tú y Enrique, yo le llamo, o se le llama en la milicia fuego amigo, con este contador de los cheques, ¿no? Y sabes qué, Enrique, movemos y el precio de venta y los pedidos y no vemos exactamente, como dices, a los proveedores, a la cadena de valor. Pero por otro lado, imagínate con ese fuego amigo, ¿dónde están las mudas que manejamos en calidad total? Los desperdicios, ¿no? Que tú Ujú. lo decías en un cóctel con tan sencillo como meter las 5 S, ¿verdad? Ajá, ¿Y cómo nos metemos a hacer estrategia financiera sin limpiar la casa primero, Ulises, ¿no? Fíjate, Claro. y un ejemplo muy claro y mucho cuidado con el capital de trabajo es que veo directores corporativos, igual empresas muy pequeñas, que no saben diseñar una política comercial. sí. Y ahí está el costo de lo vendido, metido en el markup del precio. Pero una política comercial debería tener cuando menos dos grandes componentes para ver la ecuación que te preguntan aquí, Enrique, ¿no? De hasta dónde estirar la liga. Pues ¿Hasta dónde digo, aguanta? al final del día es un tema de negociación, pero visto desde un ángulo práctico, la política comercial de tu empresa, independientemente si eres o no el líder, pues te debe servir para ajustar lo que decía antes, la parte de riesgo operacional, ¿no? Entre la venta bruta y la venta neta, cuál es tu elasticidad ahí de acuerdo a lo que tú has negociado cara a clientes, Claro. ¿no? Pero también cara a proveedores, ¿no? Porque si hay una devolución que viene más desde el proveedor, pues no hay aduanas de calidad entre tú y tu proveedor, pues bueno. Y la Estás ahí otra perdido. Sí, sí. precisamente está en el capital de trabajo, la otra ecuación de la política comercial. La capacidad de negociar el capital de trabajo no es sencillo, pero tampoco es tan complejo. Y normalmente el dueño o la dueña de la empresa manda al contador. Ujú. Error sobre error sobre error, ¿no? Cuando la persona líder o dueña puede tener mejor goodwill, mejor crédito Ajá. mercantil, mejor capacidad de negociar, de convencer, aún temporalmente, decirle a un proveedor, por ejemplo, oye, dame chance, mira, ya aquí tengo el pedido del cliente, ya me va a entregar aquí, ¿no? Pero me cortó de 60, me va a pagar en 90 días. ¿Qué te parece si tus pagos los ajustamos o los negociamos de acuerdo a cuando yo reciba, ¿no? Ujú. Así como usamos el marketing just in time, ¿no? No, ¿No? no. O el delivery just in time, pues también el payment just in time, que es una ecuación que nos fumamos, Ulises, hace casi 30 años, ¿no? Ayúdame con la balanza temporalmente. Y hay proveedores que me han dicho, oye, tranquilo, yo te puedo sacar un factoraje, ¿no? Con una empresa o con mi banco porque tengo muy buena capacidad de negociación. ¿Qué Ujú. te parece? Te penalizan un 5 o 10%, pero tienes la Pero lana tienes la lana al ahorita. día siguiente, claro. Y lo fue el Claro, claro. proveedor. No, Sí, no sí. fue mi entonces los proveedores tienen una fuerza, diría Michael Porter, ¿no? En su diamante de Porter, tanto una amenaza, pero también pueden tener eso que dice Enrique, una No, fuerza incluso, Paco, de yo creo que alianza. este tema nos da para otro cóctel porque Así es. entramos, ya estamos entrando al tema de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Sí. También. Donde efectivamente existe una responsabilidad social por parte de la organización y responde ante esto. Pero bueno, colegas, ¿Cómo vuela el tiempo? una vez más se nos fue el tiempo, Apenas se me nos fue estaba este sirviendo el cóctel. cafecito cuando ya cerramos. Cuando ya estamos Ya cerrando. apenas iba la copa. Entonces, bueno, pues vamos cerrando. Pues muchas gracias a todos. Creo que el tema es exquisito, es muy, muy extenso. Y lo mejor es la planear esta anticipación, o sea, anticipar lo que puede suceder para regresar a una nueva realidad, como decía Enrique, ¿no? Así es. Entonces, Muchas gracias, Paco, Enrique, Alberto, muchas Ulises. gracias.
Fanny, y a todas y todos, excelente noche de jueves ya. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, Fanny, por la colaboración en todo esto. Gracias, Muy bien. gracias a todos. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, bye bye. Chao. Reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte pues no viene sola, incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor, y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos. A los 2 meses le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdónenme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? ¿Tú como colaborador te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Pues Tú sí. contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos de la home office, hablamos de este tiempo VUCA, y el punto es que tiene uno que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo 1 año de encerrón. ¿Qué he desaprendido y qué he aprendido? Muchas cosas, pero una principal, que toda mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar. Quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Hay que bromear como adultos, Pati.